prácticas de esos principios. No tanto que le den porque es muy buena persona, porque me cae bien, porque es un discípulo de Cristo, porque está comprometido con la obra de Dios, porque está haciendo la labor de Dios. Recompensa de profeta tendrá. No quedará sin recompensa. El plan financiero de Dios es lo que estamos mirando en estos primeros cultos de este año, repasando a algunos. Repaso para otros será, ¿cómo así? Yo no había entendido, yo no había oído eso. Pero la mayoría de los hermanos acá pues ya conocen de esto, por eso les presentaba la ovejita. Estamos rumiando algunos versículos, algunos principios de la palabra de Dios. El plan financiero para sostenimiento de la obra de Dios en esta dispensación consiste lo mismo que en todas las edades: diezmos y ofrendas. Ese es el plan con el que Dios se dispone a sostener su obra, pero tenemos que aplicarlo nosotros, es decir, nosotros mismos somos los que tenemos que dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que la obra de Dios se sostenga en cualquier lugar. Sino que el lugar en que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para habitar allí, ese buscaréis, allá iréis, allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestros votos, las ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios. Os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda la obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. Esos son las órdenes que el Señor estaba dando. ¿Quiere usted cumplir y apoyar la obra de Dios, hermano? Pues cumpla fielmente, generosamente con eso, y tendrá el respaldo de parte de Dios para su vida. Guarda y escucha estas palabras que yo te mando hoy, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces el secreto del éxito es obedecer la palabra de Dios para que te vaya bien. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Jehová su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Quiere tener prosperidad en su vida? Bueno, ahí está. Las primicias son un reconocimiento, aquí lo estábamos viendo, son un reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. Él es soberano, la tierra y los frutos de la tierra son de Él, provienen de Él, son un regalo de parte de Dios. Como podemos ver en los textos estos que estoy leyendo, pues las primicias tienen que ver con lo que la tierra producía. Tomarás las primicias de los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre, y te presentarás ante el sacerdote que hubiera en aquellos días. Y así como Dios reclama suyo los primogénitos de las familias de Israel, recuerden en Éxodo capítulo 13, después de la Pascua, el Señor dijo: todo el que abriere la matriz mío es. Así también el Señor reclama las primicias de la tierra, no únicamente los seres humanos ni los animales. Las primicias de todos los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, dice la palabra en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Eran ofrendas del producto del suelo en su estado natural, como trigo, uvas, miel, lana. Lo primero que salía lo llevaban. Yo recuerdo cuando íbamos a Tona, el pueblo aquel en el que yo les he contado que evangelizábamos, un pueblo muy frío, y llegaban los hermanos del campo allá de la vereda con sus cargas. Dicen allá, una carga, hermano, aquí está la carga de plátano, una carga, eran 2 bultos, de café, una carga de yuca, y esas eran las primicias, y llegaban los fines de semana con esa alegría a traer al Señor, a presentar a Él su ofrenda. No demorarás en traerme la primicia de tus cosechas. Llevarás las primicias de tus primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana, de las ovejas. Y cuando se promulgó un edicto en la época de los reyes, Ezequías promulgó un edicto, los hijos de Israel dieron muchas primicias, dice,
grano, vino, aceite. Ellos lo dieron con alegría de corazón para el Señor. Mucho fruto de la tierra en abundancia trajeron. Las primicias, además de ser esa ofrenda así en especie, pues en su estado natural, también incluían los productos del trabajo, la labor de las manos, como harina. Entonces ya no era el grano, sino que se molía, el aceite, el vino, la masa, el pan. Todo eso también estaba en ese capítulo de Levítico 23, estaba especificado las primicias que se daban. De vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Junto con el pan ofreceréis 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros. El holocausto, esas serán ofrendas de olor grato para Jehová. Y el sacerdote presentará como ofrenda mecida a Jehová el pan de las primicias y los 2 corderos, y serán cosa consagrada a Jehová para el sacerdote. En general, hermanos, las primicias eran ofrecidas entonces de diversos tipos de productos que la tierra daba en el Antiguo Testamento. Como eso les decía, vamos a mirar algunos pasajes del Antiguo Testamento principalmente, pero vamos a mirar luego la aplicación también a nuestra tierra del principio aquel que estamos leyendo en este pasaje. Entonces se ofrecían, llevaban generalmente hacían la fiesta, eso se hacía como en no el primer día de la semana del año, sino como en abril, por ahí, marzo, abril, 50 días antes de Pentecostés, porque Pentecostés era el final de las cosechas. En Pentecostés se ofrecían los panes que se preparaban con la ofrenda de las primicias. En Levítico 23, que es el que teníamos antes, ahí está bien detallado las instrucciones acerca de las primicias, cómo se debía dar, y también lo tenemos bien detalladito en este capítulo de Deuteronomio 26, que usted en su casa puede leer con atención. Voy a leer aquí nada más unos versículos para que usted tenga en mente. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja para habitar allí su nombre, y te presentarás ante el sacerdote que haya en aquellos días y dirás la confesión con la que él tenía que llegar con esa ofrenda. Declaro hoy ante Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que la daría. Y el sacerdote tomará esa canasta de la mano del que la ofrecía y la presentará delante del altar de Jehová tu Dios. Y entonces dirás estas palabras a Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, creció y llegó a ser una nación grande, fuerte, numerosa. Los egipcios los maltrataron, nos afligieron, nos impusieron una dura servidumbre, pero clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales, milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora Jehová ha traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Tú dejarás las primicias delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios, y luego te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, a tu familia, cuando el levita y junto con el levita y el extranjero que está en medio de ti. Es una orden que se da, que se tomen las primicias de todos los frutos que la tierra da, las ponían en una canasta, las llevaban ante el sacerdote, pero tenían que confesar, tenían que racionalizar, digamos, interiorizar eso que estaban haciendo. Tenían que confesar que el Señor era quien les había dado este fruto de la tierra, los había sacado de Egipto con poder, y que la tierra, y ahora estaban en la tierra que realmente fluye leche y miel, y que una muestra de eso es que he traído los primeros frutos de la tierra que me diste. Así comenzó la historia de esta ofrenda de las primicias. En la ley de Moisés, aunque vimos desde Abel traía los primogénitos, pero en la ley de Moisés pues se legisló, se estableció la norma. La norma se pone para regular una conducta, ¿no? Una práctica, un comportamiento.
Pero Israel, como conocemos la historia, pues descuidó la observancia de esta y otras instrucciones de parte de Dios. Así que uno puede ver que en los días de Ezequías, le decía, en el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, se reaviva esta práctica, pero antes de eso, pues parece que el pueblo la había descuidado esa práctica de las ofrendas, hasta que encontraron la ley y dijeron, vamos a hacer tal y como está escrito allí. Nehemías, también en el libro de Nehemías se encuentra que ellos se comprometen a traer las primicias, porque además Ezequiel había hablado de esa ofrenda especialmente en el exilio. Ezequiel vivió en la época de la deportación, y entonces después de eso, claro, yo creía que tenía acá otro versículo. Bueno, resulta que tengo acá una porción en la que Eliseo, en el tiempo de la apostasía de Israel, recibió panes de primicias y trigo, y milagrosamente fue multiplicado eso para alimentar a un centenar de personas. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 4. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, trigo, y dijo, da a la gente para que coma. Y respondió a su sirviente, ¿cómo pondré? Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Las primicias las trajeron, se las dieron al profeta Eliseo y milagrosamente se multiplicaron, alcanzó para comer hasta más de 100 personas. Veíamos acá un versículo, el uso figurado que le da en el Nuevo Testamento a las primicias es que Cristo es las primicias, dice 1 Corintios 15, 20 y 23, primicia de los que durmieron, es decir, es el primero de la resurrección de los muertos, como una garantía de que habrá una cosecha próspera. Esas son las primicias, esa es la muestra, digamos. Pero habrá una resurrección numerosa de todos los santos. Cristo es las primicias. Es decir, las primicias aseguran que habrá una fructífera y abundante cosecha. Esta es la tipología que podemos ver aquí en Primera a los Corintios, capítulo número 15, donde se habla de la resurrección. ¿Cómo encaja esto entonces en el plan financiero de Dios hoy en día? Bueno, tampoco comerás en tus poblaciones, dice, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometas, ni las ofrendas voluntarias, ninguna de estas ofrendas reservadas de tu mano, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita contigo en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita mientras viva en la tierra. Recuerde que los levitas no tenían propiedades. Ellos estaban dedicados a la labor del Señor, al cuidado, y el Señor veía por ellos. Pero los demás debían también corresponder. Los que sí estaban con su tierra, con su cosecha, traían para compartir con los levitas. Graneros llenos, dice después de este versículo, el versículo 10, y tus graneros rebosarán. Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se colmarán hasta abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Las primicias, hermanos, son el primer fruto de las labores, una ofrenda de fe. Dios les decía, no únicamente los primogénitos es también primicias. Nosotros somos de la congregación de los primogénitos. Dios demanda
de nuestras manos esta ofrenda como un reconocimiento de que Él es el dueño y el dador de todas las cosas. Además, las primicias son muestras de la gratitud que hay en nuestro corazón hacia Dios. Las primicias no es un porcentaje, no es una parte, las primicias es todo, todo lo que recogían ese día lo llevaban y lo presentaban ante el Señor, una ofrenda de fe. ¿Y qué pasará si llueve, si cae un vendaval, si lo que sea? Ellos confiaban que el Señor proveería una buena cosecha, y a los 50 días después celebraban la fiesta de Pentecostés y se comían este pan de las primicias. La fiesta de los primeros frutos, una fiesta especial, repito, en Jerusalén, en Israel en general. Números dice, en el capítulo 28, versículo 26, el día de las primicias. Hoy, primer domingo del año, en varias congregaciones celebran el día de primicias, pero ya es una costumbre muy de acá, digamos, de Estados Unidos, porque yo solamente la he visto acá. Pero el día de las primicias, repito, bíblicamente era como por allá en marzo o abril, 50 días antes de Pentecostés, que caía por allá como a mediados, finales de junio, más o menos, en nuestro calendario. Pero había un día, el día de las primicias, cuando presentéis la ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación y ninguna obra de siervos haréis. Repito, esa ofrenda se presentaba el día de Pentecostés, esa ofrenda de las primicias, y se ofrecían ya molidos y se amasaban, se presentaban unos panes, los panes de la primicia. 50 días después de recibir esos granos, se presentaban en el día de Pentecostés. Hay dos casos en la Biblia que quiero contarles para ilustrar esto. El primero es el caso de Jericó. Antes de mirar esto de Jericó, quiero decirles que las primicias era un tipo o una muestra de una representación de lo que significaba dejar de comer el maná y comenzar a comer del fruto de la tierra. El maná, la necesidad diaria, todos los días tenían que salir a comer maná, excepto el día sábado, ¿no? Cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más comieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra. Josué capítulo 5, versículo 12. Recuerda las palabras a Abraham: te bendeciré, pero serás bendición. Para poder ser bendición, claro, antes tuve que haber sido bendecido. Tengo que tener para poder dar. Parémonos firmes en los principios de Dios y Él cumplirá con nosotros todos sus planes, amados hermanos. Esta ciudad que tenemos acá en la imagen es la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel ha caminado 40 años por el desierto, llega hasta los campos de Moab, allí muere Moisés, se levanta luego el sucesor, Josué, pasa en el Jordán, y la primera ciudad que encuentran a orilla del Jordán es Jericó, una ciudad cuyos muros, la cúspide de los muros llegaba hasta los cielos, dice, y el muro era ancho, vivía gente, esa, ¿no? El cordón de grana, en el muro vivía Rahab, la ramera. El pueblo de Israel llegó y entonces encontró esa ciudad, pero esa ciudad, por ser la primera, le pertenecía al Señor. Eran las primicias. Toda la plata, todo el oro, los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová. Entrarán en el tesoro de Jehová. Pero ustedes conocen la historia, lectores de la palabra de Dios. Acán vio unos mantos babilónicos, unos lingotes de oro, se enamoró de eso que le pertenecía a las primicias, no podía tomarlo para sí y lo escondió. Tomó para sí las primicias y no las entregó al tesoro de Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron a la ciudad de Ai, mucho más pequeña, sin muros. Dijeron, no, eso lo vamos a conquistar, es pan comido. Pero llegaron derrotados. Y entonces Josué preguntó, pero ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué nos fue así de mal con los de Ai si nos fue tan bien allí?
Y el Señor llevó a Josué a descubrir la verdad, ¿no? Cuando ya descubrieron que había sido Acán y confesó y todo, entonces Josué le dice: ¿por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ahora el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán y a los suyos, y luego los quemaron, y después pusieron sobre él un gran montón de piedras que todavía siguen en pie. Y por esta razón se llama ese lugar el Valle de Acor, el Valle de la Desgracia. Así se calmó la ira del Señor contra Israel. Josué 7, 25 y 26. Jericó era la primera ciudad de la conquista en la tierra prometida, y por ser la primera era reservada para el Señor. No podían tomarla para sí, tenían que entregar todo al tesoro de Jehová, a quien le correspondía. Y no hacerlo lo llevó a la desgracia. Pero después de ahí en adelante, hombre, les quedaba toda la tierra por conquistar, y para ellos harás con Ai, con su rey, como hiciste con Egipto su rey, pero ahora sí tomaréis para vosotros su botín y sus bestias. Eso sí ya era, esto es para ustedes. Ciudades que no edificaron, viñas que no sembraron. Hermanos, si entregamos al Señor con fe nuestras primicias, estamos asegurando nuestra provisión. Vendrá abundancia para nosotros. Démosle a Dios lo que es de Dios. Las primicias aseguran que ha de haber más fruto a su semejanza, y no solo habrá fruto una vez, sino que siempre habrá buen fruto. Pero la comprensión de este principio es difícil. No es fácil aceptar a Dios en primer lugar. No, porque, hermano, y si no me alcanza para tal cosa, y siempre esperemos a ver, y lo último quizás es lo que debía ser primero, lo del Señor. Entonces, no, pongámoslo en primer lugar. Hay otro ejemplo acá, aparte de Jericó, y es la viuda de Sarepta. Elías está en su enfrentamiento con Acab, el malvado Acab, ¿recuerdan? El rey pagano que se había casado con esta Jezabel. Y están en medio de una hambruna, y Dios envía a su siervo Elías a la casa de una viuda vieja, anciana, para que lo sustente. Llegó a Elías la palabra de Jehová, que le decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí, y allí he dado orden a una viuda que te sustente. Él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo más pan cocido, solamente tengo ese puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, y lo comeremos y luego nos moriremos. El hombre de Dios le dijo, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después la harás para ti y para tu hijo. Alguien pudiera pensar: qué desgraciado este hombre, ¿no? En vez de ayudar a esa viuda, le quieres quitar lo poquito que tiene. Pero él había recibido palabra de Dios. Porque Jehová ha dicho, el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella, su casa durante muchos días, y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa, y la enfermedad fue tan grave que el muchacho quedó sin aliento, murió. Y la mujer le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios?
¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, dijo él. Y lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía, lo puso sobre su cama y luego clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma volvió al niño, y éste revivió. Y tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo entregó a su madre. Y le dijo: mira, tu hijo vive. ¿Cuánto daría usted por la vida de su hijo? Alguien estaba preguntando estos días eso. ¿Cuántos miles de dólares daría usted por la vida de su ser querido? Eso no tiene precio. Esta mujer recibió a su hijo muerto otra vez. Una mujer que obedeció la palabra de Dios. Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Una viuda que puso primero a Dios, primero Dios y después lo mío. Ve y haz como has dicho, pero hazme primero y tráeme a mí y después. Hermanos, Dios nos ayuda a que desarrollemos la fe de esta viuda y le demos a Dios primero lo que le pertenece a Dios. Dios sí quiere bendecirnos, hermanos. Él no quiere escasez para nosotros, Él quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. La Biblia dice: se deleita en hacernos el bien. Pero Dios tiene su manera de hacer las cosas. Dejémonos bendecir por Dios. Romanos dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Las primicias entonces se entregaban a los sacerdotes y a los levitas, se compartían. Ahí está el texto que les decía, cuando uno de los textos de los que habla Ezequiel en el exilio en Babilonia. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, las ofrendas agitadas de los hijos de Israel, esas las he dado a tus hijos y a tus hijas por estatuto perpetuo. Todo limpio comerá de ella, del aceite, del mosto, del trigo, de las primicias de ellos, todo lo que presenten a Jehová, a ti te las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová serán tuyas. Todo limpio comerá de ellas, todo lo consagrado por voto será tuyo, todo lo que abriera la matriz que ofrecieren a Jehová, así de hombres como animales, será tuyo. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel. Ahí le estoy leyendo Números 10. Está lo que el Señor hacía con las ofrendas y lo que le traían al Señor. Este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un buey y un cordero. Y comienza la explicación también de Deuteronomio 18. Ahí están las ofrendas de las primicias y todo lo que le correspondía a los sacerdotes. Y las primicias de los primeros frutos de la tierra, toda ofrenda de la mano que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis a sacerdotes las primicias de todo cuanto amaséis, para que repose sobre vosotros, sobre vuestras casas, la bendición, para que repose la bendición en vuestras casas. Le digo, Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Dios sí quiere bendecirnos, pero tiene sus maneras. A veces cantamos, Zacarías Palacios canta: aquí recibimos dando. O sea, ¿cómo quiere usted recibir si no da? Aquí recibimos dando. Dad y se os dará. Canta mi esposa a veces cuando estamos dando la ofrenda, ¿no? Dad y se os dará. Bueno, conozca el secreto del reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. No es solo hacerlo por hacerlo, no. Hay que hacerlo en adoración. Traerás de las primicias y las dejarás allí y adorarás delante de Jehová tu Dios. Adorar, como decía mi esposa hace un rato, es mucho más que alabar, es más profundo. Adorar tiene que ver con la actitud de corazón. Hay gente que hace cosas, pero no las hace con buena intención. Y lo que el Señor mira más es el corazón, es la intención. A Dios, por ejemplo, no hay que aplaudir hasta que le duelen las manos. ¿Para qué? Si a veces se aplauden así, pero están pensando otra cosa. No, a Dios mira es el corazón, no tanto la bulla que se haga,
Está bien que se aplauda y que se cante y que se haga con emoción, siempre y cuando esté eso en concordancia con lo que yo estoy pensando y sintiendo por dentro. Dios mira eso, lo que hay dentro del corazón, no únicamente la apariencia. Hay quienes, aunque estén arrodillados o gritando mucho, no están orando ni cantando en espíritu y en verdad. Y es en espíritu y en verdad como Dios quiere que le adoremos. Y recuerde, la otra vez decíamos acá también el versículo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Actúe por convicciones. De otra manera no funciona esto. Cuando voy a bautizar a alguien, le hablo un poco de esto y le digo, bueno, pero de la mayordomía, de la administración de la iglesia y todo, y digo, pero cuando lo crea, hágalo. Porque a veces, ay, no, ese ya es el truquito aquí de los pastores. Bueno, cuando usted lo crea y lo haga, le va a funcionar. Es el reconocimiento del dominio de Dios sobre nuestra vida. No depende solo de nuestra propia experiencia, sino que no nos dejemos llevar por las emociones nada más. Si siento lo que yo sienta, no, interiorícelo, le digo, mastíquelo, sea rumiante, asimílelo. Y cuando usted se convenza, entonces por convicción, por la fe que tiene usted, hágalo. Y usted recibirá bendición de parte de Dios. No espere que Dios le provea si usted no cuida de la obra de Dios. Si usted eso lo deja en último, era el problema en los días de Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no quedáis satisfechos, vestís, pero no calentáis, trabajad, el que trabaja jornal recibe su salario como si fuera un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco, y lo que guardáis en casa yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta, mientras vuestras casas, la de cada uno de vosotros, está artesonada. Por eso los cielos han negado la lluvia, la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo, sobre todas las bestias. Y luego también dice más adelante otra porción, meditad en vuestros caminos. O sea, analicemos lo que estamos haciendo, meditad en vuestro corazón. Porque de este día en adelante, antes que se ponga la piedra sobre piedra en el templo, antes que sucedan estas cosas, de este día en adelante os bendeciré, dice acá. Antes que sucedieran estas cosas, venían al monte con 20 efas y solo habían 10. Venían al lagar a sacar 50 cántaros y solamente habían 20. O serí, con viento sofocante, con tizoncillo, con granizo, con toda obra de vuestras manos. Pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Porque de este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se echó el cimiento del templo, meditad en vuestro corazón. No está aún el grano en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero desde este día yo os bendeciré. El pueblo comenzó a hacer la voluntad de Dios y aunque no había buen pronóstico, pero no importa. A partir de este día yo os bendeciré. Así que, hermano, habrá de sobra si hacemos la voluntad de Dios, si ponemos a Dios primero. Interiorícelo, créalo y actúe en consecuencia de su convicción. Eso es fe. Las primicias se dan del aumento del trabajo, de los frutos del campo en aquella época, pero ¿no podríamos compararlo hoy también con nuestros salarios normales? Seguro que sí. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Cristo es primicia de los que durmieron. Y ahora ustedes y yo también somos primicias de sus criaturas. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a estar en pie, tenga la amabilidad. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a ser buenos mayordomos de esa multiforme gracia de Dios. Hemos recibido, pues demos también de gracia.
Bendito Dios. Gracias te damos, Jesús, por todas tus bondades, por tus misericordias, Señor. Gracias, tú eres bueno. Maravilloso eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder poner esto en práctica y ponerte a ti en primer lugar, que esta ofrenda de las primicias sea una práctica entre nosotros, Señor, también, consecuente a la fe que decimos profesar, que seas tú el primero en nuestra vida, Señor, que no sea nada más, bueno, si algo queda ahí lo doy en la ofrenda. No, Señor, que te tengamos en primer lugar, Señor Jesucristo, que aprendamos a reconocer tu soberanía, tu señorío y sí, a demostrarlo con nuestros actos. Te lo pedimos, amados. Cuando la prueba llega a tu vida y a tu corazón, y si la lucha quiere agobiarte y piensa retroceder, mira que en Cristo toda promesa cumplida será. Si el Traemos hoy ante el altar nuestras coronas, queremos dar de nuestras vidas. Oh, qué precioso es poder decir, tengo el gozo de la salvación, con tu espíritu me llenó, Pues tú mereces lo mejor. en el escudo de su protección, siento al instante a mi alrededor, porque le ha dado la solución a mis problemas. Oh, qué precioso es poder decir, tengo el gozo de la salvación, con tu espíritu me llenó, ya soy su hijo. Será mucho más que una canción, y obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de este momento no te mí, detengas, te daré lo mira mejor solo al de Señor, mí. tráele tus cargas Te daré si estás lo cansado, Él te ayudará, Te daré lo cuando tus mejor ayudas de contigo, mí, dice el Señor. te daré lo mejor de su mí, protección, siento al te instante a mi daré lo alrededor, mejor, porque le ha dado la solución yo a te mis daré lo problemas. Oh, qué precioso es poder decir, tengo el gozo de la salvación, con su espíritu Amén. me llenó, ya soy Gloria a su Dios. hijo. En el escudo y su protección, siento al instante a mi alrededor, porque le ha Hace dado la y por su solución enseñanza. a Te damos mis gracias, Señor Jesús, en problemas. esta hora. Oh, Gracias, qué precioso es ahora, poder decir, tengo Señor, el porque tú has gozo de sido la bueno con salvación, nosotros, con tu has sido, espíritu me Señor, porque has llenó, sido ya soy fiel su a tus hijo. promesas, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que podamos ser, Señor, nosotros también fieles